Telereportaje. Ante la crisis financiera que ha generado la pandemia del COVID, el Papa Francisco instruyó la creación de un comité de emergencia que atenderá las consecuencias socioeconómicas y culturales del futuro que dejará esta enfermedad. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Te saludo. Sí, ¿cómo estás, Manuel? Bien, me da gusto escucharte y bueno, que nos comentes el panorama en Italia y esta decisión, si quieres empezamos por ahí, del Papa de crear este comité de emergencia para atender esta situación que se está dando. Sí, exactamente, el Papa creó este comité, le llaman aquí la Task Force del Papa, se lo puso en manos al cardenal Turkson del dicasterio para, digamos, es el dicasterio que se ocupa pues de toda la cuestión humana integral, del desarrollo humano integral, y lo ha hecho en 5 grupos diferentes, porque el Papa ya está pensando en la fase 2, lo que aquí en Italia llamamos la fase 2, es la fase en la que habrá que convivir con el virus, pero reactivar poco a poco la economía, porque es obvio que ahora, después de esta gran emergencia sanitaria, que obviamente sigue, pues la otra gran emergencia es la emergencia económica. Entonces, este comité dividido en 5 grupos, pues será como multidisciplinario para ver de qué manera se pueden enfrentar los retos que vienen. Creo que es muy interesante porque obviamente hay expertos de diferentes disciplinas, ya a nivel sociológico, económico, psicológico, filosófico, digamos, para entender un poco de qué manera hay que preparar a la población para esta nueva fase, porque seguramente la convivencia será complicada, no volveremos inmediatamente a la normalidad. Esto es lo que todos están diciendo en estos momentos, incluso las autoridades sanitarias, Protección Civil, el gobierno. Es obvio que los datos, ahora te los doy, demuestran que hay una ligera tendencia a la baja, pero eso de ninguna manera significa que se pueda bajar la guardia o se pueda ya decir vamos a la fase 2. Hasta ahora el gobierno ha puesto como fecha el 3 de mayo, pero es muy probable que la prolongue para varias actividades. Obviamente está muy presionado por las fábricas, las empresas, sobre todo del norte, que es el corazón industrial de Italia, pero al mismo tiempo es la parte del país más afectada por el contagio, está presionado porque quieren volver a abrir. Lo que estamos viendo, y hoy hubo una rueda de prensa del Instituto de Salud, es que Italia se está presentando como un país con situaciones muy diferentes dependiendo del área geográfica. Entonces, probablemente el Comité Técnico Científico, que es el que asesora al gobierno y que le dice puedes o no puedes abrir y en qué medida puedes abrir, está viendo quizás la posibilidad de que haya aperturas diferentes dependiendo de la situación de cada región. Porque si una región está muy, digamos, con un nivel de contagio muy alto y otra casi nada, la que tiene casi nada podría empezar esta fase 2 antes. El problema aquí que la parte que quiere empezar de nuevo y donde está realmente el corazón industrial económico es la que está más contagiada y de ahí viene la presión. En Lombardía ya había dicho que quería abrir el 4 de mayo. Ahora calcula que Lombardía tiene la mitad de los muertos y de los casos de todo del total nacional. Pues imagínate la situación. Y otras regiones como Véneto, el gobernador ya dijo, yo voy a abrir. Entonces hay como regiones que no parecen dispuestas a acatar las disposiciones del gobierno, que a su vez va a tener quizás que tomar en cuenta estas diferentes situaciones del país. Por lo que se refiere a los datos, actualmente las personas ya positivas ahora son 106.607 y cada día hay un incremento superior a las 1.000. Antes de ayer hubo 1.139 personas más contagiadas. Los muertos, desafortunadamente, pues ahí siguen cada día. Ayer fueron 525 y ya el total son más de 22.170. Entonces, lo que dicen las autoridades sanitarias es que hay una tendencia a la baja, se ve que el contagio está bajando, es más lento, pero el número de fallecimientos sigue siendo alto, aunque sea la mitad de semanas anteriores donde estaba alrededor de 1.000. Entonces no se puede volver a empezar. Lo que se está diciendo es que hay que ver todo con gran cautela, con muchísima prudencia,
pensar en sistemas de hacer pruebas al mayor número posible de personas, pero ahí también hay muchas opiniones encontradas si hacer las pruebas o no a todos o solo a las personas de riesgo o solo a los que tienen que a lo mejor trabajar en algunas empresas. Y luego, obviamente que las empresas, las fábricas se tienen que preparar para la fase 2, pero con todo un sistema de protección para los trabajadores, de horarios, de turnos, de distanciamiento, de distancia segura en el trabajo, en fin, toda una serie de medidas que tienen que ser absolutamente prioritarias para que el trabajador pueda volver al trabajo, pero en una situación de tranquilidad, digamos así, y de protección para su propia salud. Así que esta es un poco la situación. Habrá que esperar que el comité científico le dé su opinión al gobierno, pero digamos, la tendencia en este momento es esta: reconocer que la tendencia va a la baja, ligeramente a la baja, pero que de ninguna manera se puede dejar de abrir ahora o pensar en reabrir todo el 4 de mayo. Eso en absoluto. No hay que bajar la guardia. Ha dado resultados este confinamiento que empezó total así el 10 de marzo, ha dado sus resultados, porque las muertes que vemos hoy obviamente responden a un contagio quizás de hace 20 días, cuando todavía, digamos, los efectos se tendrán que ver prácticamente todavía en los próximos 10 días o 2 semanas, el efecto total, digamos, de este confinamiento. De todas formas, se ve que ha sido positivo, pero no es suficiente como para reabrir todo, para que la gente vuelva a la calle o vuelva a sus actividades habituales. Han reabierto el lunes, martes, reabrieron las papelerías, librerías, había dicho el gobierno que podían reabrir, pero muchas regiones no quisieron reabrirlas. Muchos libreros dijeron que no valía la pena, porque los costes para sanificar todo, para los controles, para limpiar todo, desinfectar, en fin, todo lo que hay que poner para que la librería estuviera segura, dice que va a ser el gasto superior a los ingresos de gente que va a ir a la librería, que ya no, la gente puede salir poco. Y han vuelto a abrir las tiendas de ropa para niños. Es lo único que ha vuelto a reabrir esta semana. Y te digo, todo lo demás habrá que pensar después del 4 de mayo. Se piensa en reaperturas graduales, ellos lo llaman convivir con el virus, y reapertura absolutamente gradual, con mucha cautela. Otro tema que hay aquí, que se debate mucho, es que el número de personas fallecidas es inferior, es subestimada. ¿Por qué? Porque hay muchas casas de reposo para ancianos. Sabemos que Italia tiene la población más anciana de toda Europa y casi del mundo. Pues en muchas casas de ancianos han muerto centenares de personas ancianas sin que se les haya hecho las pruebas, muy probablemente de coronavirus. Se hizo una encuesta y resultaron que solo en febrero en estas residencias murieron 6.000 ancianos. Obviamente no se puede decir que murieron los 6.000 de coronavirus, pero muchos presentaron síntomas relacionados con este virus. Entonces, ahí también está otro problema que se dio desde el principio, que al principio se subestimó este fenómeno, se confundió con pulmonías, los médicos, las enfermeras no estaban protegidos, no estaban preparados para esta emergencia, y se dio porque pues ya hay 127 médicos que han muerto, 31 enfermeras que han muerto, y son 6.000, 7.000 operadores sanitarios contagiados. Así que esta es la situación. También los sacerdotes, se habla poco de ellos, pero ya hay 100 sacerdotes también que han muerto aquí en Italia, y hoy la Conferencia Episcopal Italiana estaba pensando un poco en cómo reabrir las iglesias, porque el mismo Papa Francisco en su misa matutina dijo: está bien, bueno, estamos en casa y rezamos al Señor en casa, pero también sería bueno pues empezar a pensar en cómo reacercarnos a los sacramentos. Entonces se está viendo la posibilidad de que haya voluntarios en las iglesias para que reabran, y estos voluntarios puedan asegurar, garantizar un poco la distancia de seguridad entre los fieles. En fin, es como que todo está un poco en el aire, pensando en esta famosa fase 2, con criterios encontrados, regiones que tienen visiones diferentes y situaciones muy diferentes. No creo que, digamos, pueda haber una sola línea para todo el país, porque en realidad vemos este norte tan contagiado, el centro mucho menos, y de Roma para abajo datos muy inferiores a los del norte. Entonces es una situación un poco complicada también para gestionarla.
Claro, de hecho nos han dicho, Valentina, que este virus llegó para quedarse. Tendremos que de alguna manera empezar a convivir con él y reanudar nuestras actividades, entendiendo que va a estar el virus, porque también nuestra vida ya ha cambiado y va a haber un antes y un después del COVID. Yo creo que sí, porque mira, todas las tardes cuando hay esta conferencia de prensa de Protección Civil, está el jefe de Protección Civil y siempre está a su lado un experto, o del Instituto Nacional aquí de Salud, o de la Organización Mundial de Salud, y todos los días repiten lo mismo: el virus no se va a ir. Habrá que convivir con el virus y nuestra vida ya no va a ser igual. Es decir, cuando saldremos, cuando se reabrirán los mercados o cualquier actividad, es que todos nosotros tendremos ya que a lo mejor ir con cubrebocas o tener pues todos esos cuidados que antes ni se nos ocurría. Entonces seguramente, como tú dices, llegó para quedarse, no se va a ir, no va a desaparecer de un día para otro. Entonces la fase 2 o 3 o lo que sea, obviamente todo va a ser muy gradual y todos nosotros nos vamos a tener que educar para esta nueva fase. También te quería comentar, como ya te había comentado en anteriores ocasiones, de estos 10 compatriotas nuestros de Veracruz, de Puebla, Monterrey y Tlaxcala, que llevan, ayer cumplieron un mes de confinamiento. Primero 9 días en su camarote, en un crucero, Costa Luminosa, luego pues llegaron al puerto de Savona, los llevaron en autobús aquí a Roma, a un hotel en la periferia de Roma. La cuarentena tendría que haber sido de 2 semanas, pues al cabo de 2 semanas apenas les hicieron las pruebas y de los 10, 2 resultaron positivos y se encuentran en estos momentos en el hospital Spallanzani, que es el hospital de aquí de Roma, experto especializado en enfermedades infecciosas. Afortunadamente están bien, en el sentido, la señora de Veracruz no presenta síntomas, están haciendo un tratamiento. El señor de Tlaxcala un poco más, pero bueno, absolutamente no de gravedad. Y los otros 8 están bien, pero confinados en sus habitaciones, no pueden ni salir al pasillo. Llevan más de 3 semanas en su habitación, sin aire, sin nada. 3 veces al día les dejan una bolsita de alimentos fríos fuera de la puerta, ni siquiera tocan. Nadie puede entrar a sus habitaciones, ni siquiera para la limpieza, por miedo a contagio de afuera hacia adentro y viceversa. Entonces, bueno, están un poco ya inquietos y se quieren volver, porque obviamente luego escuchan de otros mexicanos que están en situaciones análogas en otras partes y a lo mejor ya han podido volver. Ahora parece que la situación se está desbloqueando, obviamente cuentan con la asistencia de la embajada, de la naviera, pero los tiempos son muy lentos porque pues tienen que pasar todo unos controles con las autoridades sanitarias italianas, y también pues los transportes aéreos ahora pues está complicado. Entonces, bueno, ellos esperan obviamente poder volver cuanto antes a casa y que también las 2 personas hospitalizadas puedan volver pronto ya al hotel y luego pues ya a México. Seguimos platicando con Valentina Alasraqui desde el Vaticano sobre esta situación del COVID, cómo ha impactado en particular a Italia. En la Santa Sede, Valentina, tengo entendido que residen 70 cardenales. El Papa Emérito Benedicto XVI, 300 miembros del cuerpo diplomático, 50 sacerdotes y religiosas, además de los guardias suizos y unos 50 trabajadores con sus familias. ¿Toda esta gente sigue ahí o la han dispersado? No. ¿Se han ido a sus casas? Bueno, entendiendo que el Papa Emérito no. No. El Papa Emérito sigue en los jardines del Vaticano, en la residencia que era un monasterio de clausura, que luego se convirtió en su residencia cuando él renunció. Ayer cumplió 93 años, pero vive él también en confinamiento, es decir, nadie lo pudo ir a ver, nadie le pudo ir a felicitar, porque desde que empezó todo esto, él también está en cuarentena. El cuerpo diplomático no reside dentro del Vaticano, cada uno tiene, digamos, las embajadas están todas fuera del territorio vaticano. Los cardenales, monseñores que residen habitualmente siguen residiendo ahí, pero obviamente todos en la misma situación de nosotros, es decir, en cuarentena. Lo que hizo el Vaticano es prácticamente seguir los mismos parámetros del gobierno italiano. Lo tenían ellos también hasta el 3 de abril, luego el 13 de abril decidieron, como el gobierno italiano, irse también al 3 de mayo, y así pues el supermercado, la farmacia, todo lo que son las actividades dentro del Vaticano siguen exactamente las mismas, digamos, disposiciones que afuera de la ciudad del Vaticano. De hecho, contagiados solo hay 7
7 casos y ninguno de gravedad. Se hicieron en su momento las pruebas, como 170, si mal no recuerdo, y bueno, el Papa y sus más cercanos colaboradores, nadie resultó negativo. Las personas que resultaron positivas eran personas que trabajaban en la Secretaría de Estado o en otros empleados, digamos, de la Santa Sede. Están uno o dos hospitalizados, otros en confinamiento en casa, pero digamos, absolutamente nadie de gravedad. Entonces los datos, por lo menos lo que nos han sido comunicados, son muy ligeros, porque te digo, son 7 personas y ninguna de gravedad. Pero la vida ahí adentro, digamos, sigue el mismo esquema que afuera. Todas las actividades están reducidas, hay mucho teletrabajo en todas las oficinas. La gran mayoría de las personas trabaja donde se puede, digamos, hacerlo, trabajan desde la casa también comunitaria. De hecho, nos llamó la atención ver en las ceremonias de Semana Santa al Papa Francisco que al final sí tiene convivencia con algunas personas y proximidad, que eso también llamó la atención. Él tiene problemas en la cadera, tengo entendido, para poder caminar y demás, hasta le van ayudando y demás. Todas estas personas están aisladas y nada más están en contacto con el Papa Francisco. Sí, de alguna manera sí, porque lo que viste los que viste a su lado, pues es, ante todo, es el maestro de ceremonias, Marini, que es el que tú ves que siempre le ayuda para subir o bajar escalones, o incluso cuando camina, porque vemos que está caminando con cierta dificultad debido a esta ciática de la que él padece, y los demás que vimos en las ceremonias, bueno, los que estaban sentados en los bancos, uno en cada banca, obviamente esos no tienen trato con el Papa. Los ceremonieros que vimos alrededor de él, en realidad solo los ve los ve en Semana Santa, en realidad, porque en la misa de Santa Marta no hay casi nadie, hay muy poca gente sentada en las bancas, pero lo que es un hecho es que el Papa sí, de todas formas, sigue manteniendo contacto con algunos de sus colaboradores, que ve con cierta regularidad, y también en la residencia de Santa Marta, pues viven personas que tienen un contacto con él. Lo que sí se ha sabido es que ya no come en el comedor común, consume sus alimentos arriba, digamos, donde él tiene su habitación y una pequeña sala de espera, porque es muy pequeña, es como un mini departamento, pero en realidad es su habitación, el baño y una pequeña sala de estar que funge así como pequeño estudio para recibir también en corto, digamos, cuando tiene que ver algún colaborador. Él está consumiendo sus alimentos ahí, pero aparte de eso, pues vemos que en las audiencias generales también hay los monseñores que le traducen la catequesis en diferentes idiomas. Están sentados todos a 1 metro de distancia, pero finalmente eso sí tienen contacto con él cada miércoles y viven, bueno, cada uno de ellos sí vive en cuarentena, digamos así, no tiene contactos con el exterior. Valentina Larraqui, cambiemos de tema y hablemos de la película que se ha anunciado para celebrar el centenario del nacimiento del Papa Juan Pablo II. El periodista español y director de cine José María Zavala lanzó el tráiler de la película Wojtyla, la investigación que se estrenará en línea debido a la pandemia del coronavirus. Y tú has declarado que esta película es un mensaje de esperanza. ¿Nos puedes hablar sobre ella, por favor? Sí, mira, es una película realizada por ese director de cine español. Él es experto en cine católico, ha hecho también películas dedicadas, por ejemplo, al Padre Pío y muchas otras. La idea es escuchar, digamos, de la viva voz de las personas que estuvieron más cerca del Papa Juan Pablo, que lo conocieron en diferentes momentos de su época, de su vida, como por ejemplo, bueno, su secretario Stanislaw Dziwisz, ahora cardenal, que fue arzobispo de Cracovia también después de su muerte. Bueno, él estuvo toda la vida con él, o por ejemplo el postulador de la causa de beatificación. Es así, varias personas que lo han conocido, pues a través de ellos revivir un poco lo que fue la vida, el mensaje, la misión, digamos así, de este santo de nuestros días, que pues nosotros tuvimos la suerte de conocer. Entonces, a través de estos testimonios es un poco reconstruir esta figura tan grande y su mensaje, y es un mensaje que sabemos siempre ha sido un mensaje de esperanza, porque desde el primer día de su pontificado, cuando inició su pontificado con esa misa memorable en San Pedro, lo primero
que dijo: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Y esta idea, este mensaje de esperanza, bueno, fue el lema, digamos, fue como el denominador común de todo su pontificado, a pesar de que conociera momentos tan dramáticos durante su vida y sobre todo durante la parte final de su vida, de tener que incorporar a su pontificado todo ese sufrimiento físico, ese vía crucis, pero de todas formas seguía brotando de él, digamos, un mensaje de esperanza. Entonces se quiso recordar este centenario. La película se iba a estrenar a mediados de mayo, porque él nació el 18 de mayo de 1920, estaría cumpliendo 100 años, y se iba a estrenar al mismo tiempo en México, en Polonia y en España. Obviamente, debido a esta tragedia la pandemia del coronavirus, se ha decidido el estreno en línea. Ya nos comunicarán la fecha exacta y también las plataformas en las que se podrá ver esta película, que dura 80 minutos, y la verdad yo creo que es un momento como muy propicio para verla, porque justamente creo que en medio de tantos datos duros, de tanta muerte, de tantas situaciones dramáticas, pues de repente ver una luz al fondo del túnel y escuchar a este hombre que toda la vida pues nos infundió valor, esperanza, porque era una roca, digamos, de fe, de fortaleza. Creo que viene muy bien. No se había pensado así, obviamente, pero creo que es un momento como propicio para escuchar un mensaje tan positivo y tan fuerte, ¿no? Y tan actual, digamos así. Valentina, sabemos de la relación que tuviste con Juan Pablo II, un vínculo de hecho cercano. Algunos dicen, y tú lo has expresado, que fue como un abuelo para ti, como un papá, otro papá para ti. Este vínculo que hizo que tú lo conocieras mucho más que otras personas. ¿Qué nos puedes decir de Juan Pablo II? Mira, yo bueno, te podría decir, podríamos hablar horas, pero a mí lo que me impresionaba, bueno, eran varias cosas, y creo que fueron cosas diferentes, elementos diferentes, dependiendo del momento de su historia, de la historia que todos nosotros conocimos, que fueron 26 años y medio, porque obviamente una cosa es hablar de cuando era joven, iba por el mundo con una fuerza impresionante para derrumbar puentes, barreras, muros, y de hecho lo logró con el muro de Berlín, este personaje que tenía un carisma impresionante. Pero a mí lo que me llamó siempre muchísimo la atención era la combinación quizás de este carisma tan fuerte. Él era el Papa, aunque tú lo vieras 1000 veces, tú sentías, estaba, digamos, como por encima tuyo, como en un pedestal, vamos a decir así. Sentías esta carga del papado, pero al mismo tiempo era una persona extremadamente humana, muy, muy humana. Entonces, esta combinación del hombre con lo sagrado, vamos a decir así, creo que es un binomio bastante peculiar, bastante especial. Y a mí lo que más me impresionó, digamos, de los 26 años, obviamente como reportera, pues toda la primera parte fue impresionante, porque realmente nosotros vimos caer ese muro de Berlín, y lo vimos caer. La primera piedra yo creo que cayó en su primer viaje a Polonia, en 79, es decir, 10 años antes de que cayera físicamente el muro. Entonces, a nivel periodístico, yo te diría que esa fue una experiencia irrepetible, porque realmente tú tenías la sensación como reportera de estar viendo la historia, y así tantos momentos, él en Tierra Santa, él con Fidel Castro, él con Nelson Mandela después de que Nelson Mandela salió de la cárcel. Se me vienen muchas imágenes fuertes a nivel periodístico, pero a mí personalmente, lo que tú me preguntas, a mí lo que más me impactó fue la última parte de su vida, porque la fortaleza que salía de él es algo impresionante, y lo vimos 3 días antes de su muerte, que quiso salir a saludar, aunque ya no podía hablar, no podía bendecir, no podía hacer absolutamente nada, pero esa entrega hacia el final y esa fuerza que salía, porque al final de su vida era la antítesis del modelo publicitario, donde todos son guapos, jóvenes, fuertes, y de repente era una persona con discapacidades, varias discapacidades, mudo, encorvado, con el Parkinson, sin sonreír, y de él salía una fuerza impresionante. Entonces ahí te preguntas, el carisma no era la parte exterior de él, era el don de gentes, era un hombre guapo, joven, cuando todos lo vimos por primera vez. Entonces la verdadera esencia de ese carisma era algo que venía de dentro.
¿me entiendes? Eso es lo que a mí más me impactó, y ese ejemplo en el sufrimiento, que eso yo creo que no lo voy a olvidar absolutamente nunca. Yo soy incapaz de quejarme de cualquier cosa porque siempre revivo ese viacrucis que vimos todos, porque él quiso compartirlo con todos, y bueno, ¿cómo quejarse, me entiendes? No, marcó tu vida, Juan Pablo II. Marcó tu vida, dejó huella. Pero, sí, yo diría que sí, absolutamente. Yo empecé a los 23 años, Emanuel, con él, entonces obviamente 26 años y medio pues son la parte esencial de tu vida, en el sentido que es cuando te casas, tienes hijos, vas avanzando en tu carrera, trabajando, etcétera. Entonces es la parte realmente central de mi vida, y yo sí, digo, sin ningún tipo de vergüenza, reconozco que me marcó profundamente. Agradezco mucho conversar sobre esto, Valentina, y te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Emanuel, gracias. Es Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Una primavera fresca y deliciosa con los ricos postres de la Casita Azul.